Larry, economista Larry, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Nelson. ¿Cómo le va? Buenos días a la audiencia. Ya estamos en vivo y en directo, observándolo y escuchando a mi querido economista. Muchísimas gracias por siempre aceptar la invitación, porque es importante tomarle el pulso a todo lo que pasa, principalmente en temas económicos que uno, sinceramente, no domina, no maneja y uno se termina equivocando muchísimo. Larry, todas estas cosas que están ocurriendo de manera coyuntural política, ¿cómo afecta a la economía del país? ¿Por qué le pregunto esto, Larry? Porque yo he escuchado amigos que, por ejemplo, hablan de los casos de corrupción en el tema del gobierno, etcétera, etcétera. Y dicen, no, esa vaina a mí no me afecta, no me interesa. Pero ¿termina o no afectando, Larry, todas estas cosas? Pero por supuesto, afecta la confianza. Afecta la confianza y por obvias razones la gente invierte por confianza. Y no solamente la inversión local, sino también la inversión que viene del extranjero. Por eso es que el riesgo país, que si bien es cierto tiene componentes económicos, pero también tiene componentes políticos. Entonces, cuando hay inestabilidad en el régimen, cuando se generan rumores sobre actos de corrupción o sobre diferentes situaciones, o por ejemplo algún tipo de conflictos sociales, eso de alguna otra forma hace que la economía se frene. Entonces, más allá del contexto internacional, ¿no? que está pasando el mundo, ya de por hecho este año va a ser un año muy difícil para los ecuatorianos. Si el mundo se está desacelerando, va a crecer en apenas 1.7% el mundo, nosotros vamos a crecer 2%, pero la economía en general, si es que no se generen algún tipo de cambios, como por ejemplo algunas tensiones más fuertes entre Rusia y Ucrania, el FMI y el Banco Mundial vaticinan una recesión. Entonces, recesión puede golpear primero a las exportaciones y segundo va a afectar todo lo que tiene que ver con la producción local y por lo tanto también a las fuentes de empleo. Entonces, yo creo que ese es el panorama que se viene para el año 2023. Cuando dices, Larry, recesión en exportaciones para el común del ser humano, ¿significa menos envío, menos compra exterior, menos importación? Para que nos aclares un poco el panorama. A ver, Ecuador tiene varios socios comerciales importantísimos. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la Unión Europea y estamos hablando de China. Yeah. Las tres economías van a descender su producción. Yeah. Y si ellos descienden su producción, van a consumir menos. Okay. Y si consumen menos, van a demandar menos bienes, especialmente materia prima para América Latina. Y nosotros estamos inmersos en América Latina. Entonces, vamos a vender menos y eso va a golpear a nuestra producción y va a golpear el empleo. Entonces, es una situación muy compleja lo que se viene. Entonces, vamos a ver si el gobierno, de alguna otra forma, anticipa con medidas económicas acertadas y logra amortiguar lo que se viene para el año 2020. Ya, ahora, y eso es lo importante. A ver, yo me imagino que el señor Arosemena, el ministro de Economía, debe saber, debe conocer, debe estar leyendo lo que usted, Larry, está leyendo, anticipándose, porque incluso creo que esa es una de las ciencias, ¿no? A prever o visualizar lo que vaya a ocurrir. ¿Qué es lo que debería pasar para que este golpe no sea tan fuerte para el Ecuador? ¿Cómo debería amortiguar nuestras autoridades, el ministro, el presidente, estos golpes que se avisoran? Primero, que por ejemplo, las exportaciones petroleras, que todavía los precios de barril de petróleo de WTI están más o menos en promedio de $79, Ya. va a haber fuentes de ingresos por exportación petrolera que no se vayan a acumular en las reservas internacionales, Ya. sino que sirvan exclusivamente para las obras de infraestructura. Perfecto. Yo creo que eso sería lo primero que debería hacer el gobierno nacional. Segundo, cobrar los impuestos a los morosos. Estamos hablando, los morosos del SRI, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. La mitad, 2.000 millones, ya son deudas en firme, que debe cobrar el SRI, o sea, debe cobrar porque debe cobrar. Los otros están, por ejemplo, en un proceso de impugnación. Ya. Pero son 2.000 millones que el gobierno debe de cobrar. Tercero, de alguna otra forma, creemos que debe haber un combate a la corrupción, eso ya es un tema en lo que tiene que ver con la contratación pública, para generar más con menos. Entonces, yo creo que por ahí el gobierno debe, miren que son decisiones ya propias del gobierno. Totalmente. La cuarta, tratar de bajar las tasas de interés
a los créditos de consumo y a los microcréditos. Siguen siendo elevadas comparados con economías dolarizadas. Entonces, por ahí ya vamos viendo algunas salidas que el gobierno puede anticiparse para que cuando venga el golpe no nos venga tan fuerte, ¿no? Pero ¿qué estamos visorando, Larry, con el gobierno? ¿Un gobierno o un ministro que está esperando que nos golpeen? O sea, no quieren tomar una decisión porque usted dice 3, 4 cosas que son netamente actividades del Estado. Ni siquiera creo que... Dígame. No tiene que pasar ni por la Asamblea Nacional. Eso le iba a decir.